el Señor que nace en tu corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Está brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace en su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Culto en este domingo. La verdad es que Dios está con nosotros y por ahí estábamos viendo en una cita que nos mandó nuestro pastor en Isaías 40:26 que todas las cosas obran para bien. Absolutamente todo lo que hay en el universo, Dios tiene un porqué en tu vida. ¡Tómala! Lo sé. ¡Llámala por su nombre! Señor Jesús hace las cosas a voluntad de Él, no tuya. Así es que en este día, en esta mañana, el Señor te habla y te dice: ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Iglesia, pregunta. El Señor está en ti, el Señor está rodeado de cosas para ti. Aprende a escuchar, aprende a verlas, aprende a llamarlas. Así es que en esta mañana vamos a
levantar nuestra voz al Señor. Y la palabra de Dios que nos decía el hermano en la semana es: todas las cosas son hechas para nosotros, para los hijos de Dios. Dios nos lo da. Así es que adelante en el nombre del Señor. Aleluya. El Señor está en ti. Búscalo. Escudriña tu corazón. Saca todo lo perverso. Levanta tus manos. Tan solo si pudiera tocar. Si pudiera tocar tu palabra, Señor. Si pudiera escuchar. Padre omnipotente, Tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, clama al Señor y Él te responderá. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Alabado sea el Señor. Como decía este himno, bienvenido hermano. Tú que estás en tu casa, bienvenida, bienvenido. Tu familia sea bendito. Gracias. Hermanos, sabemos gente que a veces estamos débiles, frágiles. Noah, por ahí está cerca de tu madre y te voy a pedir que la toques los hombros. Está también a la hermana Andrea, que tiene un fruto en su vientre. ¿Alguien se siente enfermo por acá? El Señor es grande, hermanos. El Señor es grande y en su palabra, en el Salmo 92, ¿qué nos dice? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Quién quiere estar plantado en los atrios de nuestro Dios? A lo que me refiero en este momento también es que la hermana Paquita hizo un gran esfuerzo. Está grande. Mi hermana Chelo quizás nos está viendo también. La unción llegará ya. Y a muchos más que nos están viendo. Confíen en las fuerzas de Dios, que Él nos la va a dar como la de un búfalo. ¿Ya vieron el búfalo? Es un animal impresionante, hermanos. Pero cuando agarra la fuerza, olvídense. Entonces vamos a entonar esta alabanza. Y te pido, hermana Noa, hermana, que unjas a tu madre, Andrea.
sea ungido por tu madre también. Ahí está tu mamá Lupita. Y aquel que se siente enfermo, levante su mano y confíe en el Señor como las fuerzas del búfalo. ¡Aleluya! Ahí en tu casa, busca esa fuerza. Nada ni nadie me podrá vencer. Estoy seguro, prevaleceré, de que la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. ¡Sí, Señor! Fortalece mi ser. Fortalece el ser de tu hija. Ahí donde están las pantallas en la casa, allá donde está en el vehículo, allá donde está en el trabajo. Bendice a tu pueblo. Rescata al caído. Libéralo del mal, Señor Jesucristo. ¡Oh, sople aire! El Espíritu de Dios. Sí, Señor. Tengo fuerza el Señor como búfalo. ¡Sí, Señor! Dale fuerza a tu pueblo que necesita luchar. Nada ni nadie me podrá vencer. Estoy seguro, prevaleceré. ¡Sí, Señor! De que la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Como búfalo. Como búfalo. Arrollaré al enemigo si se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor. Como búfalo. Como búfalo. Estaré siempre confiado, no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor como búfalo. ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor. Oh, Padre Santo, aquí has venido, hermano. Aquí has venido, hermana. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¡Aleluya! La hermana Silvia nos lo decía, nuestra pastora, la semana pasada o antepasada. ¿Dónde está esa persona con el anhelo de tocar el manto del Señor solamente? Le decía aquí a las hermanitas que buscaran una multitud rodeando a una persona. Ustedes han visto cómo se rodea una multitud a un funcionario, a un artista. No puedes entrar, no puedes llegar. Y ella dijo, si tan solo tocara el borde del manto yo seré sana. Aquella mujer enferma por muchos años de reflujo, gastó su dinero, no tenía más. Y su única esperanza fue, voy a ver por qué viene. Y si tan solo tocara el borde del manto, yo seré salva. Y el Señor al pasar, esta mujer lo toca. Y dice el Señor, ¿quién me ha tocado? Y su gente le dice, Señor, ¿cómo dices quién te ha tocado si estás rodeado de una gran multitud? Fuerza ha salido de mí. Y la mujer se presentó porque se cohibió y dijo, Señor, yo fui. Y le dice el Señor, desde hoy, Paquita, desde hoy, Consuelo, desde hoy, Andrea, desde hoy, enfermo, serás salva tú y tu casa. Y ve a tu casa y no peques más. ¡Aleluya! Agarra las fuerzas de Dios. Sí. Como búfalo. ¡Aleluya! Arrollaré al enemigo si se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor. Como búfalo. Como búfalo. Yo estaré siempre confiado y no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor como búfalo. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Bendito eres, Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Bendito es tu nombre, Padre Santo. Gracias.
La fuerza que el Señor nos da no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que es nuestra fuerza. Dice Pablo a los Efesios, para que ustedes puedan saber cuál es la supereminente grandeza de su poder. Yo pregunto en esta tarde, ¿el Señor está en ti? ¿Tienes el poder que te da el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está para consolar. El Espíritu de Dios está para sanar. Lo acaba de decir nuestro hermano. El Espíritu de Dios está para liberar. Nosotros estamos aquí porque necesitamos agradecerle al Espíritu Santo que esté con nosotros, que esté en nosotros. Estamos aquí para adorar al Rey también. Hemos pasado una semana de afanes. Hoy es un buen momento de dejar pasar esa semana, terminar esa semana y empezar hoy un nuevo tiempo con Dios. Levanta tu voz, levanta tus manos y adora al Rey. Amado descendió. Mi amado descendió. Él está aquí. Él está aquí. Se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, siente el me abrazo de abrazó, hizo de mí Somos su el cuerpo de habitación. Cristo. Somos la Él habitación está del Rey. aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Descendió, se quedó conmigo para está aquí. Presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí.
quiero compartirles algo. Esta semana me llamó un hermano, y me dice: pastora, ¿sabía usted cuántos contagiados hay por el campamento de jóvenes? ¿Sabía usted cuántos contagiados hay en el evento tal? Y cómo Dios nos ha librado. Quiero decirles algo. No podemos nosotros decir que Dios nos ha bendecido porque no nos hemos contagiado, como diciendo los que se contagiaron a ellos no los ha bendecido. Él es soberano. Él es soberano. Y lo que nos corresponde a nosotros, aparte de agradecer su cobertura, nos toca interceder por los que están contagiados. Nuestra hermana Denise, su hija Sofía están contagiados. Ellos resultaron positivos en la prueba. Vamos a orar por ellas. Tengo una amiga en Cuernavaca que su mamá, su papá y su hermana están contagiados. Su mamá está delicada. Su dulce presencia está aquí. Tú eres Señor. Mi Tú Salvador, gobiernas mi en esta gran amor, mi Padre, Ayuda a mi todas las único personas que están Rey. entubadas. Dios está Todas las personas que aquí. siguen contagiándose. Libéralas. Su Salva. dulce presencia está Salva, aquí. Señor, a todos los que estén siendo todavía Mi contagiados por este Salvador, virus en esta nueva mi ola. gran amor, Cumple tu mi propósito, Señor, en tu iglesia. único Rey. Cumple tu propósito en nosotros, que podamos entender que somos la extensión de tu reino, que formamos parte de tu cuerpo, que nuestra posición en el reino es esa: declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te pedimos, Señor, Él por está el aquí. país de Afganistán, Él por las está mujeres aquí. afganas, por los Jamás jóvenes seré afganos, igual. por los adolescentes Jamás afganos, por los seré niños igual. afganos. Él
Él está Ayuda, aquí. Señor, a este pueblo. Él está aquí. Salva, Jamás Señor. seré igual. Salva, Señor. Jamás seré igual. Él está Sigue aquí. siendo Dios. Él Sigue está cumpliendo tu plan. aquí. Sigue cumpliendo tu Jamás propósito, seré Señor. igual. Jamás seré En el igual. nombre de Jesús. Él está aquí. Que visión de Él reino está sepa su aquí. posición. Jamás Que seré visión de reino sepa su igual. llamado. Jamás seré igual. Dios está Muévete a través de aquí. nosotros, Señor. Muévete en nosotros, Espíritu Su Santo. dulce presencia está aquí. Ministra, Señor, ministra. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Su dulce presencia Gracias, Señor. está aquí. Mi Salvador, Gracias, Espíritu Santo. mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Gloria a Dios. Nos saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Haya paz en los corazones, hermanos. Haya bendiciones de Dios para nuestras vidas. Este es un nuevo día que el Señor nos está regalando. Es su gracia, es su amor, es su misericordia. La Biblia dice que cada día el Señor renueva sobre nosotros sus misericordias. Así que solo a Él debemos su gracia, su amor, el poder disfrutar de todas estas cosas que nosotros tenemos, a nuestra familia, esta semana, ¿verdad? El cuidado que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Cuántos le dan la honra, la gloria y la alabanza al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al que nos ha comprado con su sangre preciosa, al Alfa y la Omega, el principio y el fin? Aleluya, nuestro buen pastor. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Bienvenidos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes. Saludamos a los hermanos que están en casa. Dios los bendiga, hermanos, ya que quisiéramos verlos aquí, ¿verdad? A veces somos como la espuma, subimos un poquito y de ahí nos bajamos otra vez, y subimos y bajamos. Y debemos ser constantes, estamos tomando las medidas y estamos invitándoles para que se reúna, se congregue para alabar al Señor. Tenemos que romper la inercia que esta pandemia ha hecho, ha formado sobre la vida. Tenemos que tener un rompimiento de parte de Dios y para que haya esa liberación en nuestras vidas también, hermanos. Así que bendigamos al Señor en este día y le demos a Él la honra y la gloria. Tomen sus lugares, hermanos.
estar nuevamente. Parece ser que no ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Porque en la eternidad, ¿te imaginas? La eternidad es así. La eternidad es vivir un presente continuo, hermanos, y de ahí para siempre con el Señor, ¿verdad? No hay pasado, hermano, no hay futuro, porque el futuro que vivimos es de alguna manera también el futuro que ya estamos viviendo con la salvación que el Señor nos ha dado. Todavía tenemos muchas limitaciones, pero y dice la Biblia que todavía no somos lo que el Señor nos ha llamado a ser, pero muy pronto, hermanos, con la ayuda del Señor, seguiremos juntos con el Señor para siempre. Así que gracias al Señor por sus bondades. Y esta semana Dios es con nosotros, estamos orando. Quiero decirles que hay varios pastores del distrito que han fallecido, que se han enfermado y bueno, pues algunos otros compañeros también. Debemos seguir orando, debemos seguir guardando las medidas sanitarias, ¿verdad? Este lugar sanitizándolo, de nosotros tomar cuando andemos en la calle, si salimos a hacer algo, pues también tener todo ese cuidado con nuestros niños, nuestros jóvenes, en fin, hermanos, hacer todo lo que tengamos que hacer para que seamos guardados de alguna manera y que sigamos juntos, hermanos, juntos alabando al Señor. Con este domingo propiamente, vamos a iniciar una serie y vamos a leer el libro, el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Que la serie se va a llamar El Siervo, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que Marcos describe a Jesús como un siervo. Fíjate bien, Jesús describe Marcos describe a Jesús como un siervo. Mateo lo hace como un rey, pero Jesús en Marcos es el siervo que sufre, el siervo que triunfa, el siervo que sirve. Eso es lo que vamos a estar viendo de aquí al finalizar el año. Así que todas las predicaciones van a ser del Evangelio según San Marcos. Yo quiero invitarte para que leas el Evangelio según San Marcos. Vamos a terminar el año, ¿verdad?, leyendo los Evangelios y vamos a empezar con Marcos. Marcos, a esta reflexión yo le he llamado simplemente sumario del Evangelio según San Marcos o el resumen según San Marcos. Sería pretencioso de mi parte en una hora o en media hora o en 40 minutos tratar de decir todo lo que el Evangelio de Marcos es. Sería una pretensión que está fuera de mi alcance. Realmente nosotros tenemos que entender que el Evangelio es la revelación de Dios para nosotros, para nuestra vida, para nuestro tiempo, y que tiene pertinencia, es adecuado para nosotros hoy también. Así que vamos a entrar en materia en que le hemos llamado el Evangelio de Marcos. Y bueno, pues agradecemos a Dios que estamos también fogueando o capacitando a un equipo de predicadores también que están siendo enseñados, formados también por la pastora, ¿verdad? Y un servidor. Estamos al pendiente de su formación porque queremos también escuchar esos puntos de vista que ellos tienen y queremos darle a nuestra vida ese toque fresco que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que, ¿cuántos se van a comprometer a leer el Evangelio según San Marcos? Son 16 capítulos, son 16 semanas que nos quedan de aquí a fin de año y vamos a estar predicando sobre un capítulo cada semana con la ayuda
de Dios. Y bueno, pues nos vamos preparando porque Dios, hermanos, espera fruto de nosotros. Bien, el Evangelio según San Marcos es el Evangelio más breve de los 4 evangelios, pero también es el más antiguo. Se dice que se escribió entre los años 65 al 70, ¿verdad? En el 65, entre el 65 y 70 de nuestra era. Y además, fíjense bien, fue el primer evangelio en ser escrito para la iglesia de aquel entonces. Qué privilegio, ¿verdad? Hay tres evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas, que se le llaman los evangelios sinópticos. Estos evangelios, estos tres, contienen algunas porciones, o sea, comparten algunas porciones y señalan algunas diferencias o algunas cosas diversas cada uno. Pero se dice que el Evangelio según San Marcos fue el primero en escribirse y que además de ahí tomaron los otros evangelistas para escribir el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Así que este Evangelio es el segundo libro del Nuevo Testamento en nuestra Biblia cristiana. Segundo libro. Cuando abrimos nosotros el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es el segundo libro que encontramos. Ya dijimos que Mateo enfatiza a Jesús, recalca o afirma a Jesús como rey y le escribe a los judíos, pero Marcos exalta a Jesús como un siervo, ¿verdad? Y bueno, como que estas características que señalan los evangelistas, como que son también, deben ser parte de nuestra propia vida, parte de nosotros. Vamos a ver, ¿quién era Marcos? Marcos, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, era discípulo e hijo espiritual del apóstol Pedro. Vuelvo a repetir, era discípulo e hijo espiritual de Pedro. Aquí en primera de Pedro 5:13 dice Pedro acerca de Marcos, mi hijo, era su hijo espiritual. Fíjense, la madre de Marcos se llamaba María y María en ese tiempo tenía una posición privilegiada económicamente hablando y su casa era prestada era prestada como una casa de oración para que Pedro predicara el Evangelio. Esto lo encontramos nosotros en Hechos, ¿verdad? Capítulo 12, versículos 12 y 13. Así que Marcos, entonces su mamá se llamaba María y su casa era una casa de oración. ¿Les recuerda algo esto? Nuestras casas de oración, ¿verdad? Y bueno, pues encontramos que allí, en esa casa de oración donde llegó Pedro, hermanos, allí se convirtió Juan Marcos al Señor Jesucristo. Qué hermoso. Nos está mostrando, ¿verdad? Dice, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, Juan o Marcos se llamaba, dice por sobrenombre Juan Marcos. Juan Marcos, Juan era su nombre en hebreo y Marcus era su nombre griego, el nombre de Marcos. Entonces, bueno, nos damos cuenta de las condiciones en que se mueve, que toma en cuenta este evangelista Marcos. Y bueno, en ese tiempo también encontramos, fíjense, un dato sobresaliente muy importante, en Hechos 15:37, que Marcos fue compañero del apóstol Pablo. ¡Wow!
No tenía un maestro cualquiera, sino que fue compañero del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No se dice que Juan Marcos o Marcos conoció a Jesús, más bien que él se dio cuenta de estos hechos, de estas cosas a través de Pedro, ¿verdad? Así que cuando Marcos escribe, Marcos está recordando todo lo que le había dicho Pedro y lo que había predicado el apóstol Pedro, ¿verdad? Ahora, este evangelio también se escribe para aquellos cristianos convertidos, o sea, era gente pagana, eran gentiles. Están ¿verdad? Pudieran estar conscientes de que creer en Jesús valía la pena, a pesar de que podían entregar la vida por creer en Jesús. Qué tremendo, qué tremendo. Es hay muchos detalles entonces aquí, y podemos decir que Dios inspira a Marcos a escribir, pero no solo para aquellos a los que les escribe, a los paganos que se están convirtiendo, sino también este es algo para nosotros hoy, ¿verdad? Nosotros hoy, esta es una palabra porque estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación difícil, caótica. En medio de todo esto hay luchas, hay guerras en los países, hay circunstancias que se están dando en los elementos naturales, en la naturaleza, hay mortandad, hay escasez, hay muchas cosas que están realmente sucediendo en este tiempo. Así que esta palabra es algo que es para nosotros hoy, es una palabra para nosotros hoy, es una palabra viva. Marcos es una palabra viva que tiene poder para cambiarnos, para transformar. Es una palabra que ofrece libertad y es una palabra que ofrece sanidad a aquellos que aceptan a Jesús, que lo aceptan, que lo reciben en su corazón. Es una palabra inspirada por Dios, porque Marcos escribe inspirado por Dios, o sea, el Espíritu está dirigiendo sus pensamientos y está dirigiendo esa pluma con la cual que nos llega hasta este momento. Fíjense, esas palabras son el soplo divino que nosotros necesitamos para que nuestra vida sea impactada también hoy. Es el soplo divino. Marcos relata, hice un pequeño bosquejo, así en general, un panorama sobre este evangelio. Marcos relata cuando menos 4 cosas.
La vida de Jesús, 1, 2, su ministerio, 3, los milagros que realizó y 4, sus palabras. Desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección. Hasta su resurrección. Vamos a ver primero la vida de Jesús. Según Marcos, Jesús es Dios. ¿Cuántos creen así también? Según Marcos, Jesús es Dios. Marcos capítulo 1, versículo 1, nos dice que el evangelio tiene un principio. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El evangelio tiene un principio. Este evangelio es Jesucristo y Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios aquí. Dice, así dice Marcos 1:1. El evangelio inicia cuando el Señor Jesús viene, cuando Dios encarna en esta tierra a través de Jesús y después muere en una cruz y resucita. Ese es el fundamento del evangelio, que Jesús vino a esta tierra, que murió sobre una cruz y que resucita. Es el fundamento del evangelio. Nosotros, para conocer el evangelio, necesitamos estos tres elementos. Saber que Dios mismo encarnó en Jesús, que Él vivió, que Él murió por nosotros en una cruz, y 3, que resucitó para justificarnos y perdonar nuestros pecados. Resucita para darnos una vida nueva. Ese es el evangelio. Entonces, vemos a Dios viniendo desde la eternidad, fíjate, viniendo desde la eternidad para encontrarse contigo, para encontrarse con nosotros. ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo estaba escribiendo esto y estaba llenándome. Dios viene, ¿verdad? Desde la eternidad, donde no hay tiempo, irrumpe en esta tierra y viene para encontrarse conmigo. No sé si puedas decir, viene para encontrarse conmigo, para encontrarse con nosotros, para formar su iglesia. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, nos toca a nosotros, a cada uno, fijar el momento, el punto de partida, el lugar en que se reúne con nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la experiencia de que Jesús se reunió con ellos y vino la conversión a su vida? Yo recuerdo muy bien ese momento glorioso. Lo recuerdo muy bien, ¿verdad? Allí me fue entregado un certificado de bautismo que la tinta ya está, casi ni se ve, ¿verdad? Pero yo lo tengo, lo guardo en mi corazón. Nos toca a nosotros fijar ese punto de partida. ¿Te acuerdas cuando te entregaste al Señor? ¿En qué momento se encontró contigo? Cuando tú creíste a Él y le recibiste en tu corazón y algo sucedió, entonces el evangelio entró en tu vida. Eso es importante, que nosotros nos demos cuenta que Él ya se encontraba allí cuando nosotros nos convertimos, desde antes, esperándonos para que llegáramos y tuviera un impacto en nuestra vida. Amén. Que hiciera un impacto en nosotros. Hay un versículo clave en este evangelio de Marcos, es Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él lo hizo por mí. Vemos allí a Marcos presentando a Jesús como el siervo, como el que viene para servir, como el que viene para rescatar, como el que viene a entregarse todo para darnos vida. Muere Él para que nosotros no muramos, ¿verdad? Sino para que darnos la vida eterna.
Claro que debe morir el hombre viejo. Debe morir ese hombre viejo a la manera antigua de vivir que nosotros teníamos para que haya una resurrección. Pero también Marcos declaró de Jesús su humanidad. No solo su deidad, sino también su humanidad. Y lo vemos cuando él expone en todo su evangelio las emociones que Jesús experimenta. Nosotros, tú y yo, somos seres emocionales, emotivos, unos más que otros, pero nadie puede decir que es tan frío como para no tener ninguna emoción. En Marcos 6:34 lo vemos conmovido y con mucha compasión. Dice que tenía compasión porque vio las multitudes, vio hacia la ciudad y vio las multitudes como ovejas dispersas que no tienen pastor. Se conmovió su alma, su espíritu estaba compungido al ver el corazón de la persona, ¿verdad?, que no tenía un pastor que le guiara. ¿Cómo guiarse? Marcos 8:12 nos dice que gimió también dentro de su ser. Sintió dolor. Marcos 8:12, porque dice que la gente le pedía señal. Si eres tú Dios, danos una señal. Y entonces él les dice, ¿por qué pide señal a esta generación? No se va a dar señal a esta generación. Jesús dice, no se va a dar. Pero a él lo hace sentir, él gime. Mira, gime en su espíritu, siente dolor en su corazón, porque eso es lo que hace el hombre para rechazar a Jesús, para rechazarlo. Siendo que él dejó su divinidad para venir a hacerse como uno de nosotros, como un hombre. ¿Sí? Lo vemos también en ese pasaje cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces lo vemos cuando él descubre, ¿verdad? Él descubre dentro, tiene ese discernimiento para entender que el que estaba actuando en Pedro no era él, sino era el mismo enemigo que quería apartarlo del camino de la cruz. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir, verdad? Cuando Jesús está allá en la barca, dice que después de haber ministrado todo el día, se subió a la barca con sus discípulos y se recostó en el cabezal, ¿verdad? Una Biblia dice se recostó en un cojín y ahí se recostó. Pero entonces se levantó una tormenta, vino el viento y empezó a llover muy fuerte, ¿verdad? Y él entonces, ¿verdad? Sus discípulos se espantaron y él reprendió aquella tempestad y le dijo, ¿por qué tienen temor? ¿Verdad? ¿Por qué tienen temor? Juan 1:14 dice que siendo Dios, se hizo carne. Se hizo carne. El Verbo se hizo carne. En ese momento, Jesús dejó su divinidad. Fue el momento preciso cuando asumió la naturaleza humana al hacerse carne como uno de nosotros para mostrarnos el camino. ¿Qué es posible? Caminar con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Es posible caminar con Dios. Es posible vivir con el Señor. Es posible tener una vida nueva. Pablo dice, Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios lo envió, dice. Y nosotros sabemos, no es que sean dos, sino que Él mismo se hizo carne. La buena noticia que nos da Marcos es la encarnación. Jesús es el evangelio, es la buena nueva que vino del cielo para decirnos que hay una oportunidad para vivir la vida eterna y que nosotros podemos trascender esta vida.
Esta vida la podemos trascender, sí. A pesar de su divinidad, sí, como vimos ahí en Marcos 10:35, a pesar de su divinidad, Él mismo dijo, no vine para ser servido, sino para servir, para rescatar la vida de muchos. Y yo soy el primero que ha rescatado el Señor. Yo soy el primero que ha rescatado el Señor. Puedes decirlo para gloria de su nombre. Lo segundo que vemos es su ministerio. Marcos anuncia el ministerio, la vida de Cristo como un modelo a seguir. Fíjese, Jesús no solo nos muestra que es necesario servir, nos muestra que Él es un modelo que puede seguirse. El ministerio es el servicio en favor de nosotros para edificar nuestra vida. Todos los ministerios que nosotros desarrollamos, lo que cada uno de nosotros hace, es un ministerio para edificación. Cuando nosotros servimos, no solo estamos edificándonos a nosotros, sino también estamos ayudando a otros a decirles, Jesús mora en mí. Ese es el servicio. Jesús tenía ese propósito. Jesús, nos dice Marcos, que ese era el propósito de Jesús. Por eso Él nos invita en Marcos capítulo 1, versículo 15, nos invita a una aventura de fe. Marcos 1:15 dice que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya es el tiempo, ya es el tiempo. No tenemos que esperar más. El reino está cerca, está en nuestro corazón, está en la palabra. Debemos arrepentirnos y debemos creer en el Evangelio. Ahora, este ministerio, el que desarrolla un ministerio, tiene una doble exigencia. La fe que nosotros desarrollamos a través de un ministerio tiene una enseñanza ética y una urgencia misionera. La exigencia ética es que el ministerio tiene que identificarse con el corazón y las obras de Jesús. Nosotros, si Jesús es nuestro modelo, entonces tenemos que tener el corazón de Jesús para poder llevar a cabo las obras. Necesitamos el corazón de Jesús para servir en la iglesia. Necesitamos aún el corazón de Jesús para desarrollar, por ejemplo, un ministerio aquí dentro de la iglesia de servicio, de atención a los demás. Nuestro corazón no debe estar centrado en nosotros mismos. Jesús no se centró en sí mismo, sino se centró en servir a los demás, en mostrarnos, en ser el ejemplo, en edificarnos. Hay una exigencia ética, pero también hay una urgencia misionera. Cuando nosotros desarrollamos el ministerio, entonces nosotros también estamos siguiendo a Jesús y estamos transmitiendo el mensaje de Jesús. No solo con nuestras palabras, sino con nuestras obras. Encarnamos a Jesús en nuestra vida. Por eso viene el sufrimiento. Por eso pasamos las pruebas. Porque el ministerio de Jesús no fue color de rosa. Muchas veces a nosotros nos ha tocado ir a los hospitales y decirle a una persona que está sufriendo, déjame que ore por ti. Y me dicen, pero no, mejor no. Y no quieren. Y a veces se rechaza el evangelio. No es bien aceptado por todos. Hay algunos que abren su corazón y reciben la palabra del Señor. Pero realmente el poner nuestra fe en el Señor nos lleva
a que nosotros tengamos una exigencia ética en todas las áreas de nuestra vida y un estilo de vida que tenga una urgencia misionera. Todos los días debemos dar testimonio de que Jesús es el Señor y de que Jesús es el siervo de Dios. Eso es importante, hermanos. Recuerda que Jesús dijo, Marcos capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura, a toda criatura. Da a conocer a Jesús, da a conocer el evangelio, predícale a toda criatura, predícalo, hazlo. Debemos tener esa libertad. El tercer punto nos habla de los milagros de Jesús en Marcos. Y Marcos resalta el poder divino que está en Jesús y que actúa a través de Jesús. No es que el hombre tenga poder, no. Es una autoridad delegada que Dios da a cada creyente, pero no es del creyente, ¿me explico? Es una autoridad que se da como una concesión, algo así como cuando el gobierno, ¿verdad?, les da concesiones a los taxistas, pero el gobierno se las puede quitar. Así de plano es, ¿verdad? Así también, entonces, el Señor tiene todo el poder. Él es omnipotente. Sí, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. ¿Sí? Y entonces ese poder significa que Jesús actúa a través de nosotros, y cuando nosotros creemos en el Señor, ese poder se manifiesta a través de la palabra, restaurando la vida de la persona integralmente. Ese poder de Jesús triunfa sobre el mal. Ese poder vence al pecado, vence a la muerte y vence a la enfermedad. Aleluya. Porque el que cree en Jesús, ¿cómo dice el himno? Mas el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará. ¿Sí? Ya hemos trascendemos este plano material, este plano mundano, hermanos, para estar en el nivel donde Dios se mueve. Y bueno, Marcos registra 19 milagros. En cada milagro, Jesús está sirviendo a las personas que tienen una necesidad. Fíjate, 19 milagros. Y en cada uno está ministrando, está sirviendo. La palabra ministro no es la de alguien con corbata, con la de alguien con manga larga, alguien con una camisa muy elegante. No, es la de alguien que se arremanga, ¿verdad? Que se arremanga el pantalón, que es capaz de inclinarse, que es capaz de servir a los demás, hermanos. Ese es el ministro, y el ministerio es el servicio que nosotros prestamos. Marcos nos dice que Jesús extiende su mano para asistir a las personas y para ayudarles. 8 milagros manifiesta Jesús en Marcos, su poder sobre las enfermedades. 5 milagros, su poder sobre la naturaleza. 4 milagros, su poder sobre los demonios. 2 milagros, su poder y la victoria sobre la muerte. Suficientes elementos, ¿no? Como para abarcar todas las áreas de nuestra vida, de la vida de la persona. El poder de Jesús es dinamis o dunamis, que significa dinamita. Fíjate, el evangelio es dinamis de Dios. Se escucha bien, es dinamis de Dios. Por lo tanto, el evangelio es la dinamita de Dios. La dinamita. Cuando el evangelio llega a la vida de la persona, la impacta, destruye las cosas que están afectándolo y empieza a crear una cosa nueva. Hace una persona nueva.
La dinamita destruye, la dinamita material destruye, pero el dinamis de Dios es para salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús es el Salvador que apareció para deshacer las obras del diablo. Sí, el reino de Satanás, como cantábamos ese himno hace mucho tiempo, ¿verdad? Está cayendo. Sí, ya está vencido Satanás. Sí, el Señor vino para establecer un nuevo reino, el reino de Dios. Para eso apareció Jesús. Y Jesús exige la fe para que se realicen los milagros. Y los milagros demuestran que el reino de Dios ha llegado a nuestra vida. ¿Cuántos necesitan un milagro? Aleluya. Los hermanos, las hermanas, las personas que nos están oyendo. Si tú necesitas un milagro, pon tu fe en el Señor. Él tiene el dinamis para destruir toda obra del enemigo y que tú avances en su camino. Y quiero terminar con las palabras. Hablamos de la vida de Jesús, hablamos del ministerio de Jesús, hablamos de los milagros de Jesús y hablamos de las palabras de Jesús. Mira, a veces sentimos que nuestra vida es como un barco en el mar. Si tú has estado cuando hay norte en Veracruz, ¿verdad? Allí te darás cuenta que el barco es llevado de un lado para otro, ¿verdad? En medio de la tempestad. Sí, el barco, a veces sentimos que nuestra vida es atacada por el viento y por las olas. Sentimos que zozobramos, sentimos que morimos, sentimos amenaza, sentimos destrucción. Hay muchas dificultades y muchos problemas en todos lados y las personas tienen muchas situaciones que sortear. Todos tenemos que sortear muchas cosas, muchas veces, y se pone en peligro nuestra propia estabilidad emocional, física, nuestra estabilidad familiar, económica, y a veces no sentimos qué hacer, no sabemos qué hacer, no entendemos cómo llevar a cabo eso que necesitamos para salir adelante, ¿verdad? Perdemos la paz. Quiero decirte que la única salida es la fe. La fe en Dios, la fe en Jesús. Si tú puedes tener fe, una fe verdadera en Jesús, podrás escuchar las palabras de Jesús, las que Él dijo, las podrás escuchar y las podrás poner en tu corazón. Mira, Jesús se entregó generosamente en una cruz para ser nuestra salvación. Él resucitó de entre los muertos y esa resurrección confirma para siempre sus palabras y sus obras. Si Él resucitó, dice la Escritura, nosotros también resucitamos a una vida nueva. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Lo creemos. Lo creemos. Sí, aleluya. Cuando estamos en una situación difícil, sea lo que sea, piensa en las palabras de Jesús. Piensa en aquello que has leído en la Biblia, en los evangelios. Piensa. Sí, es muy importante que pongamos en Jesús y en sus palabras toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Allí debemos ponerla. Sí, sabes, quiero decirte algo, Jesús nunca nos va a defraudar. Si pones tu confianza en un hombre, ¿verdad? Cualquiera que sea, te va a fallar, pero Jesús nunca falla. Él nunca falla. Jesús dijo, Marcos 2:17, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él quiere que nosotros nos alleguemos a Él, a Jesús,
con una actitud de arrepentimiento, de humildad, reconociendo que Él es el Señor. Es el siervo porque es nuestro ejemplo para servir, pero Él es el Señor porque Él es Dios. Y yo quiero decirte también que para ir a Dios no tenemos que ser primero buenos, no tenemos que ser primero buenos. Alguien diga, no, yo no soy bueno para ir a Jesús. No tienes que ser el primer bueno para ir a Jesús. No, Dios es el que nos hace buenos a nosotros. Él es el que nos hace buenos. Su amor para con nosotros no tiene límites ni descansa. Gloria a Dios, tampoco descansa. Jesús es el que dice en medio de la tempestad, tengan ánimo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, hermanos. Yo estoy con ustedes, iglesia. Yo estoy con ustedes, hijitos. También Marcos fue el que escribió, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también escribió, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos creen esta palabra de Dios? Es el evangelio para nuestra vida. Es Marcos hablándonos directamente. Es Dios por medio de Él escribiéndonos y diciéndonos que está con nosotros en medio de situaciones difíciles. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿En cuánto se hará realidad esta palabra? Esto es lo importante en este momento en que hay mucha pandemia, en que hay mucho dolor, en que hay mucha enfermedad. ¿Cuántos serán salvos? ¿Cuántos serán sanados, liberados? ¿Serán perdonados sus pecados? ¿Cuántos? Este es el día de salvación para tu vida. Este es el día que el Señor ha hecho. Sus palabras tienen vigencia hoy en nuestra vida. Ponte de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Y yo no sé si tú estás pasando por una situación difícil, complicada, yo no lo sé. Pero yo te pido que tomes en cuenta esta palabra. Dios está aquí. Ábrele tu corazón. Deja que se mueva dentro de ti. Deja que se mueva. Deja que se mueva. Tienes una necesidad allí, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Señor Jesús, aquí estamos, Señor Jesús. Tú eres Dios, el Dios Todopoderoso. Tú te presentas ante nosotros como el Dios que se humana, como el Dios que nos muestra el camino, como el Dios que sirve, como el Dios que nos da la salvación y la fortaleza para seguir adelante. Te ruego, Señor, en esta hora que bendigas tu nombre en cada uno. Señor, que no olvidemos ninguno de tus beneficios. Tú eres el que perdona, tú eres, Señor, el que sana. Tú eres el que restaura, tú eres el que transforma, tú eres el que toma toda necesidad. Tú eres el que nos lleva, Señor, de la mano, nos protege, nos cuida. Sí, Señor bendito, te doy muchas gracias. Tú eres el que salva, Señor, de la condenación. Padre, gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús, gracias Padre Celestial. Porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Jesús, gracias. Gracias mi Señor, gracias. Sí Señor Jesucristo, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Jesús, yo te adoro. Aquí estás Jesús.
Te bendigo. Señor, bendecimos a las personas que nos están viendo, a los que tienen un problema, una necesidad, cualquiera que fuere, Señor. Con tu mano de poder, tu dinamismo, Señor Jesucristo, destruya toda enfermedad y sane toda dolencia, Padre. Glorifícate ahora, Señor. En este momento se están deshaciendo, Señor, todo dolor. Este momento, Señor, toda inflamación se está yendo. Todo problema en los huesos, Señor, está desapareciendo. Todo, Señor, todo dolor en la cabeza, toda fractura, todo problema en el corazón. Sí, Señor, estás tratando, lo estás haciendo, Señor. Lo estás haciendo, Padre. Lo estás haciendo, Señor, aleluya. Porque tú eres Dios, el Dios de lo imposible, Padre. Cumples promesas, Proclamamos tu nombre, proclamamos tu poder, Señor. Así eres tú, Señor Jesucristo. Así, Señor Jesucristo. Así eres tú. Gracias, Jesús, gracias. Así Gracias, eres Señor Jesús. Gracias, Señor. Así eres tú. Gracias, Señor. Así eres tú. Milagrosa, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso te adoramos. Exaltamos tu nombre, Señor. Y de esta manera le damos gracias a todos nuestros amigos de la transmisión. Llévense esta palabra en su corazón y nos vemos la próxima. No olvides que estamos presentes en Antonio Pérez Rivera, número 42, a las 12 en presencial. Dios te bendiga. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor.